Un viudo humilde y su hijo tenían 2 bueyes tan viejos que apenas podían arar la tierra, y una vaca tan flaca que nadie en el pueblo quería comprar su leche. El hombre más rico del valle, don Rodrigo, se burlaba de ellos cada día en la plaza. Son una vergüenza para este pueblo. Deberían sacrificar esas bestias inútiles. Toda la comunidad reía con él, señalándolos con dedos acusadores. Pero cuando las aguas furiosas del río desbordado inundaron el valle una noche de tormenta y cientos de personas gritaban ahogándose en los techos de sus casas, esos 2 bueyes que todos despreciaban nadaron contra la corriente, salvando vida tras vida. 47 personas, incluyendo al propio don Rodrigo, fueron rescatadas de una muerte segura por aquellos animales que el mundo consideraba inútiles. Y cuando el hambre llegó después de la inundación, esa vaca flaca comenzó a producir 30 litros de leche cada día, alimentando a todos los niños del valle cuando las demás vacas no daban ni una gota. Porque Dios siempre tiene un plan para lo que el mundo desprecia. Quédate hasta el final para descubrir cómo la humillación más profunda se convirtió en la gloria más grande. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que tocan el corazón. Esta es la historia de don Gabriel, un viudo de 55 años que había conocido más tristeza que alegría en su vida. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas que no venían solo del sol implacable, sino del dolor de haber enterrado a su esposa hace apenas 3 años. María, así se llamaba ella, había muerto durante un parto complicado, llevándose consigo al bebé que ambos esperaban con tanta ilusión. Ese doble golpe había destrozado el corazón de Gabriel de una manera que las palabras no podían describir. Pero él no tuvo el lujo de sumergirse en su duelo, porque le quedaba Santiago, su hijo de 16 años, que también había perdido a su madre y necesitaba un padre fuerte. Gabriel era un hombre de estatura mediana, con manos enormes y callosas que contaban la historia de 40 años de trabajo duro en el campo. Su cabello, que alguna vez fue negro como el carbón, ahora estaba completamente gris, como si el dolor hubiera drenado todo el color de su vida. Sus ojos, sin embargo, mantenían una calidez que ni siquiera la tragedia había podido extinguir. Eran ojos café oscuro que miraban al mundo con una mezcla de tristeza y esperanza, como si supiera que el sufrimiento no era el final de la historia. Santiago, su hijo, era un joven delgado, pero de brazos fuertes, con el rostro suave de quien todavía está encontrando su lugar en el mundo. Tenía los mismos ojos de su padre, pero en ellos brillaba algo más: la vulnerabilidad de un adolescente que todavía cargaba el peso de haber visto a su madre morir. Su cabello era largo y oscuro, siempre un poco desordenado, y su ropa estaba remendada en varios lugares por las manos cuidadosas de su padre, que había tenido que aprender a coser después de que María partiera. Vivían en una pequeña parcela de tierra en las afueras de Valle de las Cañas, un pueblo agrícola situado junto a un río que serpenteaba entre colinas verdes. Su casa era modesta hasta el punto de ser humilde. Paredes de adobe agrietadas, un techo de tejas que goteaba cuando llovía fuerte y una puerta de madera que colgaba ligeramente torcida. Dentro había apenas lo esencial: una mesa desgastada, 2 sillas desiguales, un fogón de leña y 2 petates donde dormían. Pero lo que realmente definía su vida, lo que les daba propósito cada mañana, eran sus 3 animales: Trueno y Relámpago, 2 bueyes que habían conocido mejores días, y Esperanza, una vaca lechera que parecía estar al borde de la inanición. Trueno era el más viejo, un buey de pelaje café oscuro que ya tenía 20 años, una edad avanzadísima para un animal de trabajo. Sus cuernos estaban desgastados y astillados en las puntas, y su lomo estaba hundido permanentemente por décadas de llevar el yugo. Cuando caminaba, lo hacía con lentitud dolorosa, como si cada paso requiriera una decisión consciente.
Sus ojos grandes y húmedos miraban el mundo con una paciencia infinita, como si hubiera visto tanto en su larga vida que nada podía sorprenderlo ya. Relámpago era apenas 2 años más joven, un buey de pelaje gris con manchas blancas irregulares que parecían nubes dispersas. Era un poco más robusto que Trueno, pero su pata delantera derecha se había lesionado años atrás y ahora cojeaba visiblemente cada vez que tiraba del arado. A pesar de esto, tenía un espíritu obstinado que se negaba a rendirse y miraba a Gabriel cada mañana como preguntando: ¿qué necesitas que haga hoy? Y luego estaba Esperanza, la vaca lechera más flaca que probablemente existía en todo el valle. Era de pelaje manchado, blanco y café, con huesos que sobresalían tan prominentemente que se podían contar sus costillas desde lejos. Sus ubres colgaban vacías la mayor parte del tiempo, produciendo apenas 2 o 3 litros de leche al día, cuando una vaca saludable debería dar al menos 8. Tenía 16 años, otra edad avanzada para una vaca lechera, y sus ojos parecían perpetuamente cansados. Gabriel los amaba a los 3 con una ternura que la gente del pueblo no podía comprender. Los trataba no como herramientas de trabajo, sino como miembros de su pequeña familia rota. Cada mañana, antes incluso de preparar su propio desayuno, salía a revisar a sus animales, hablándoles con voz suave, acariciando sus lomos con manos gentiles. Pero el resto del pueblo no compartía el amor de Gabriel por sus animales. Para ellos, Trueno, Relámpago y Esperanza eran símbolos vivientes del fracaso. En Valle de las Cañas, donde la ganadería y la agricultura eran las únicas formas de sobrevivir, tener animales débiles equivalía a ser pobre, y ser pobre equivalía a ser invisible, o peor aún, a ser objeto de burla. Y nadie se burlaba con más crueldad que don Rodrigo Salazar, el hombre más rico de todo el valle. Rodrigo era dueño de más de 200 hectáreas de tierra fértil que se extendían desde el río hasta las colinas del este. Poseía un rebaño de 120 vacas gordas y lustrosas que producían la mejor leche de la región, además de 30 caballos de trabajo y una docena de bueyes jóvenes y poderosos. Su casa era la más grande del pueblo, 2 pisos de piedra y madera fina, con un techo de tejas rojas importadas de la ciudad, ventanas de vidrio verdadero y un portón de hierro forjado que proclamaba su riqueza a cualquiera que pasara. Rodrigo era un hombre corpulento de 48 años, con una barriga prominente que sobresalía sobre su cinturón de cuero fino, decorado con hebillas de plata. Su rostro era redondo y rojizo, siempre brillante de sudor o de los efectos del vino que bebía generosamente. Usaba bigote espeso y bien cuidado que se rizaba en las puntas y vestía siempre con ropas caras. Camisas de lino blanco, chalecos bordados, pantalones de lana importada y botas de cuero negro pulido que probablemente costaban más que todo lo que Gabriel poseía junto. Pero su riqueza material no había cultivado riqueza en su corazón. Rodrigo era cruel de la manera en que solo los inseguros pueden serlo. Necesitaba constantemente reafirmar su superioridad, humillando a quienes tenían menos. Y Gabriel, con su pobreza digna y sus animales decrépitos, era su blanco favorito. Un día de mercado, cuando todo el pueblo se reunía en la plaza central para comprar y vender, Gabriel y Santiago llegaron con su pequeña carreta tirada por Trueno y Relámpago. La carreta crujía peligrosamente con cada movimiento, y los 2 bueyes avanzaban con tanta lentitud que parecían estatuas que se movían frame por frame. Llevaban algunas verduras de su huerto para vender, calabazas, ejotes y un saco pequeño de maíz. No era mucho, pero era todo lo que tenían. La plaza estaba llena de actividad. Mujeres regateaban precios de telas y especias, hombres discutían sobre el clima y las cosechas, niños corrían entre los puestos jugando y riendo. El aire olía a tortillas recién hechas, a cilantro fresco y al cuero de los arneses de los caballos.
Cuando Gabriel y Santiago entraron a la plaza con su carreta tambaleante, un silencio gradual comenzó a extenderse. Las conversaciones se detuvieron, la gente se volteó para mirar y entonces comenzaron las risas. Primero fueron risitas ahogadas, luego carcajadas abiertas, hasta que finalmente todo el mercado parecía estar riendo de ellos. «Ahí vienen los campeones de la lentitud», gritó alguien desde una esquina. «Cuidado, se acerca la carreta más rápida del valle. Podrían alcanzarnos en 3 horas», añadió otro, provocando más risas. Santiago bajó la cabeza, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello hasta las mejillas. Sus manos se cerraron en puños y tuvo que morderse el labio para no gritar o llorar. No estaba seguro cuál, pero Gabriel, como siempre, mantuvo la cabeza en alto, no con arrogancia, sino con una dignidad tranquila que venía de algún lugar profundo e inquebrantable dentro de él. Entonces la voz de don Rodrigo cortó el aire como un látigo. Estaba parado frente a su propio puesto, donde vendía quesos y mantequilla de sus vacas productivas, rodeado de sus 3 hijos mayores y varios trabajadores que siempre lo seguían como sombras obedientes. «¡Don Gabriel!», gritó Rodrigo con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. «¡Por fin llegó! Pensamos que sus bueyes se habían quedado dormidos en el camino, o tal vez confundieron el mercado con un cementerio y pensaron que ya estaban muertos». Sus hijos y trabajadores estallaron en carcajadas exageradas, golpeándose los muslos en un espectáculo teatral de diversión. Otros comerciantes y compradores se unieron, porque nadie quería ser visto defendiendo al pobre contra el rico. Esa era una de las reglas no escritas del pueblo. Si Rodrigo se burlaba de alguien, era más seguro reír con él que arriesgarse a convertirse en su próximo objetivo. Gabriel detuvo la carreta y se bajó lentamente. Santiago permaneció sentado, con la mirada fija en sus manos, deseando poder desaparecer, volverse invisible, dejar de existir en ese momento. Pero su padre caminó directamente hacia don Rodrigo con pasos firmes y mesurados. «Buenos días, don Rodrigo», dijo Gabriel con voz tranquila y respetuosa, sin un rastro de confrontación. «Que Dios lo bendiga a usted y a su familia». La respuesta cortés pareció irritar a Rodrigo más que complacerlo. Dio un paso adelante, acercándose tanto que Gabriel pudo oler el vino en su aliento. «Bendiciones», escupió la palabra con sarcasmo. «¿De qué sirven las bendiciones cuando tienes 2 bueyes que el tiempo mismo ha olvidado? Mire a Trueno, don Gabriel. Ese pobre animal camina como si cada paso fuera su último. Y Relámpago, ¡ja! ¡Qué nombre tan ridículo para una bestia que se mueve como melaza en invierno! ¿Por qué no hace lo correcto y los vende a un matadero? Al menos su carne podría alimentar a algunos perros». La multitud que se había reunido alrededor guardó silencio, esperando la respuesta de Gabriel. Algunos miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa, queriendo ver si el hombre humilde finalmente explotaría. Pero Gabriel simplemente miró a Rodrigo a los ojos con una calma que desconcertaba. «Don Rodrigo, estos bueyes trabajaron con mi padre antes que conmigo. Trueno ayudó a construir la mitad de las casas de este pueblo cuando usted todavía era un niño. Relámpago tiró del arado que sembró los campos que alimentaron a nuestras familias durante 20 años. No los voy a abandonar ahora que están viejos. Mi esposa, que Dios tenga en su gloria, amaba a estos animales. Me hizo prometer que los cuidaría hasta el final de sus días, y un hombre que no cumple sus promesas no es hombre». Rodrigo rió con desdén, pero había algo en sus ojos que sugería incomodidad. Las palabras de Gabriel habían tocado algo, quizás un resto de conciencia que el rico prefería mantener dormido. «¿Su esposa muerta?», preguntó con crueldad calculada. «Don Gabriel, su esposa está muerta. Los muertos no saben si cumple sus promesas o no. Está sacrificando su futuro y el de su hijo por animales que deberían estar bajo tierra. Por eso sigue siendo pobre. Por eso su hijo viste con ropa remendada.
Por eso son la vergüenza de este pueblo. Santiago sintió algo quebrarse dentro de él. Se bajó de la carreta y caminó hacia su padre con lágrimas de rabia brillando en sus ojos. «No hable así de mi madre», dijo con voz temblorosa pero audible. «Usted no tiene derecho». Rodrigo miró al joven con una mezcla de sorpresa y diversión. «Oh, el cachorro tiene dientes. ¡Qué tierno! Dime, muchacho, ¿también piensas desperdiciar tu vida cuidando animales inútiles? ¿También vas a morir pobre y olvidado como tu padre?» Gabriel puso una mano firme en el hombro de Santiago, una señal silenciosa de que no respondiera. Luego, mirando directamente a Rodrigo con una intensidad que hizo que el hombre rico diera un paso involuntario hacia atrás, dijo: «Don Rodrigo, usted tiene razón en una cosa. Soy pobre en dinero, mi casa es humilde, mi ropa está remendada, pero hay una riqueza que usted no posee y nunca poseerá con todo su oro. La riqueza de un corazón que sabe amar sin condiciones. Un día, y ese día llegará más pronto de lo que imagina, Dios le mostrará la diferencia entre tener mucho y ser mucho, y en ese día recordará esta conversación». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a moverse. Rodrigo abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Había algo profético en la voz de Gabriel, algo que helaba la sangre a pesar del calor del día. Finalmente, Rodrigo escupió al suelo cerca de los pies de Gabriel y se alejó con pasos furiosos, sus hijos y trabajadores siguiéndolo apresuradamente. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, murmurando entre sí, algunos con expresiones pensativas. Esa noche, de regreso en su humilde casa, Santiago no pudo contener más lo que llevaba guardado durante meses. Habían cenado en silencio, una sopa aguada de frijoles con algunas tortillas duras, lo único que podían permitirse. Gabriel notó que su hijo apenas había tocado su plato, mirando fijamente el líquido como si pudiera encontrar respuestas en el fondo del tazón de barro. «Hijo», dijo Gabriel suavemente, dejando su cuchara sobre la mesa, «habla. Sé que algo te está carcomiendo por dentro». Un padre conoce el silencio de su hijo. Santiago levantó la vista y Gabriel vio que sus ojos estaban húmedos, brillando a la luz de la única vela que iluminaba la habitación. El joven de 16 años parecía estar librando una batalla interna, debatiendo si debía expresar lo que realmente sentía o seguir guardándoselo para no herir a su padre. Finalmente, las palabras brotaron como agua de un dique roto. «Padre, estoy cansado de las burlas, cansado de que los muchachos en el pueblo me señalen y rían. Cansado de usar ropa remendada que era tuya cuando eras joven, cansado de comer lo mismo todos los días, cansado de ver cómo don Rodrigo y sus hijos visten con ropas finas, comen carne todos los días y se ríen de nosotros». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y no hizo nada por detenerlas. A veces pienso que don Rodrigo tiene razón, que somos tontos por mantener a Trueno, Relámpago y Esperanza. Si los vendiéramos, podríamos comprar aunque sea un buey joven, uno fuerte. Podríamos arar más tierra, sembrar más, ganar más, vivir mejor. Santiago esperaba enojo, o al menos decepción en el rostro de su padre. Pero lo que vio fue solo comprensión profunda. Gabriel suspiró pesadamente, como si estuviera cargando el peso de todas las decisiones difíciles que había tomado en su vida. «Ven conmigo», dijo Gabriel, levantándose de la mesa. Santiago lo siguió, confundido, hasta que su padre lo llevó afuera, donde la noche había caído completamente. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que brillaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. La luna, casi llena, bañaba todo con una luz plateada suave. Caminaron hasta donde estaban los tres animales, descansando bajo un árbol grande que crecía al lado del pequeño establo. Trueno y Relámpago estaban echados, rumiando tranquilamente, sus enormes cuerpos subiendo y bajando con cada respiración.
Esperanza estaba de pie, moviendo lentamente sus largas orejas para espantar mosquitos invisibles. Gabriel se sentó en el suelo, apoyando su espalda contra el árbol, y dio palmaditas en la tierra junto a él, invitando a Santiago a sentarse. Cuando ambos estuvieron cómodos, Gabriel comenzó a hablar con una voz que era apenas un susurro, como si estuviera compartiendo un secreto sagrado. Santiago, déjame contarte algo que nunca te he contado, algo sobre tu madre y estos animales. Hizo una pausa, sus ojos fijos en las estrellas, como si estuviera viendo el pasado proyectado en el cielo nocturno. Cuando tu madre y yo nos casamos, éramos aún más pobres de lo que somos ahora. No teníamos nada, literalmente nada. Vivíamos en una choza prestada, y yo trabajaba como jornalero en los campos de otros hombres por unas pocas monedas al día. Tu madre lavaba ropa para las familias ricas, arruinando sus manos hermosas en agua fría y jabón áspero. Santiago escuchaba en silencio. Nunca había oído esta historia antes. Un día, continuó Gabriel, un anciano del pueblo, don Fermín se llamaba, estaba muriendo. No tenía familia, nadie que lo cuidara. Todos en el pueblo lo ignoraban porque era pobre y olía mal por su enfermedad. Pero tu madre, María, que Dios la tenga en su gloria, insistió en que lo cuidáramos. Durante 2 semanas ella lo lavó, le dio de comer, le habló con ternura, le leyó pasajes de la Biblia. Usamos el poco dinero que teníamos para comprar medicina que aliviara su dolor. Gabriel se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. Cuando don Fermín murió, dejó un testamento. Nos heredó estos 3 animales, Trueno, Relámpago y Esperanza. En ese entonces eran jóvenes, fuertes, valiosos. Con ellos pudimos empezar a trabajar nuestra propia tierra. Con ellos construimos esta casa. Con ellos sobrevivimos. Tu madre amaba a estos animales como si fueran sus hijos, porque representaban la bondad recompensada. Santiago sintió un nudo en la garganta. Nunca había sabido esto. Antes de morir, Gabriel continuó, con lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro curtido. Tu madre me hizo prometer 3 cosas. Primera, que te criara con amor y que te enseñara que la riqueza verdadera no está en lo que tienes, sino en quién eres. Segunda, que nunca perdiera la fe en Dios, incluso cuando la vida fuera cruel. Y tercera, que cuidara de Trueno, Relámpago y Esperanza hasta el final de sus días, porque ellos habían sido la respuesta de Dios a nuestra bondad. Gabriel se volvió para mirar directamente a su hijo. Santiago, entiendo tu frustración. Entiendo que las burlas duelen. Entiendo que quieres cosas mejores. Eres joven y es natural querer más de lo que tenemos. Pero, hijo, hay promesas que un hombre no puede romper, incluso cuando mantenerlas cuesta todo. Si abandono a estos animales, ahora que están viejos, ¿qué clase de hombre soy? ¿Qué lección te estoy enseñando? ¿Que la lealtad solo importa cuando es conveniente? ¿Que los compromisos se pueden romper cuando pesan demasiado? Santiago sintió vergüenza, quemando sus mejillas. Perdóname, padre. No sabía. Yo solo... No tienes que pedir perdón, lo interrumpió Gabriel gentilmente, poniendo su brazo alrededor de los hombros de su hijo y atrayéndolo hacia él. Dudar es parte de ser humano, pero déjame decirte algo que la vida me ha enseñado. Dios siempre cuida de quienes cuidan de los demás. No sé cómo, no sé cuándo, pero siempre lo hace. Tu madre lo creyó hasta su último aliento, y yo también lo creo. Se quedaron así, padre e hijo, sentados bajo el árbol, rodeados por los animales que dormitaban, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían testigos silenciosos de esa conversación sagrada. Los días siguientes fueron testimonio de la bondad que Gabriel había mencionado. A pesar de su propia pobreza, él y Santiago continuaron ayudando a otros de maneras que desafiaban la lógica económica.
Una mañana, 3 días después de la confrontación en el mercado, una anciana llamada Doña Petra apareció en su puerta. Era una mujer de más de 70 años, viuda, que vivía sola en una choza aún más humilde que la de Gabriel. Su espalda estaba tan encorvada que caminaba permanentemente mirando al suelo, y sus manos temblaban con el inicio de alguna enfermedad que ella no podía nombrar ni pagar para tratar. «Don Gabriel», dijo con voz temblorosa, «necesito arar un pequeño pedazo de tierra para plantar maíz, o no tendré que comer este invierno. Pero no tengo animales y no tengo dinero para pagar a nadie. He llamado a todas las puertas del pueblo. Todos me han rechazado diciendo que sus animales están ocupados o que no pueden trabajar gratis. Usted es mi última esperanza». Santiago, que estaba junto a su padre, sintió un impulso de decir que no. Trueno y Relámpago apenas podían arar su propia tierra. Prestarlos significaría retrasar su propio trabajo, significaría sacrificio real. Pero Gabriel sonrió calurosamente. «Doña Petra, será un honor ayudarla. Santiago y yo llevaremos a Trueno y Relámpago a su terreno hoy mismo, y no nos debe nada. Considérelo un regalo de Dios a través de nuestras manos». La anciana lloró de gratitud, besando las manos de Gabriel repetidamente mientras murmuraba bendiciones. Ese día, bajo el sol abrasador, Gabriel y Santiago araron el pequeño terreno de Doña Petra. Tomó 6 horas de trabajo agotador. Trueno y Relámpago avanzaban lentamente pero con determinación, como si entendieran la importancia de lo que estaban haciendo. Cuando terminaron, Doña Petra insistió en darles lo único que tenía: 3 huevos y un puñado de quelites que había recolectado en el campo. 2 días después, un hombre joven llamado Tomás llegó con su hijo pequeño de 4 años. El niño estaba pálido, con ojeras oscuras, y su estómago estaba hinchado de desnutrición. «Don Gabriel», dijo Tomás con desesperación en su voz, «mi hijo está enfermo. El médico dice que necesita leche fresca todos los días para recuperarse, pero mi esposa murió el año pasado y no tenemos vaca. He intentado comprar leche, pero es cara y no tengo suficiente dinero. ¿Podría venderme un poco de la leche de Esperanza? Le pagaré lo que pueda, aunque sea poco». Esperanza, que apenas producía 3 litros al día, y Gabriel necesitaba esa leche para hacer queso que vender en el mercado. Era uno de sus pocos ingresos regulares. Darla significaba pasar más hambre. Santiago vio la lucha interna en el rostro de su padre, que duró apenas un segundo. Luego Gabriel dijo: «No te voy a vender nada, Tomás, pero ven cada mañana durante el próximo mes y llévate toda la leche que Esperanza produzca. Es para tu hijo. Los niños no deben sufrir por la pobreza de sus padres». Tomás no pudo hablar por la emoción. Simplemente abrazó a Gabriel con fuerza, con su hijo pequeño aplastado entre los 2 hombres. Cada mañana durante las siguientes semanas, Tomás venía con su pequeña jarra y se llevaba toda la leche. Santiago y su padre comían tortillas secas sin nada más, pero veían cómo el niño comenzaba a recuperar color en sus mejillas, cómo sus ojos comenzaban a brillar con vida nuevamente. Una tarde, mientras Gabriel y Santiago descansaban después de un día de trabajo en el campo, un viajero apareció en el camino. Era un hombre de mediana edad, con ropas cubiertas de polvo y una mochila pesada sobre sus hombros. Se veía exhausto, al borde del colapso. «Por favor», dijo el hombre con voz ronca, «¿podrían darme agua? He caminado todo el día sin encontrar un solo arroyo. Mi cantimplora está vacía». Gabriel se levantó inmediatamente. «Por supuesto, siéntese aquí a la sombra. Santiago, trae agua fresca del pozo, y trae también algo de comer». El viajero bebió 3 jarras enteras de agua, y luego comió las tortillas con frijoles que Santiago le trajo, las últimas que tenían para la cena de esa noche. «Que Dios los bendiga», dijo el hombre cuando recuperó sus fuerzas. No muchos habrían ayudado a un extraño. «En el pueblo que acabo de dejar, llamé a 5 puertas pidiendo agua.
Todas se cerraron en mi cara. Cuando el viajero se fue, desapareciendo por el camino polvoriento, Santiago se volvió hacia su padre. «Padre, esas eran nuestras últimas tortillas». Gabriel sonrió. «Entonces haremos más. Dios proveerá, hijo. Siempre lo hace». Lo que nadie en Valle de las Cañas sabía era que el río que había dado vida al pueblo durante generaciones estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. En las montañas lejanas, a 3 días de camino hacia el norte, había comenzado a llover como no llovía en 50 años. Lluvias torrenciales que caían día y noche sin cesar, llenando los afluentes, hinchando los arroyos, convirtiendo riachuelos pacíficos en torrentes furiosos. Todo ese agua tenía un solo destino: el río Grande que pasaba junto a Valle de las Cañas. Los primeros signos llegaron un martes por la tarde. El cielo, que había estado despejado toda la semana, de repente se cubrió de nubes oscuras que parecían acercarse desde el horizonte como un ejército invasor. El viento cambió de dirección, trayendo consigo un olor húmedo y pesado que hacía difícil respirar. Los pájaros, que normalmente llenaban los árboles con sus cantos, se quedaron extrañamente silenciosos, como si supieran algo que los humanos aún no comprendían. Don Eusebio, el hombre más anciano del pueblo, que tenía 82 años y había visto más estaciones que nadie podía recordar, salió de su casa y miró al cielo con ojos entrecerrados. Olfateó el aire como un animal detectando peligro. Luego negó con la cabeza lentamente y murmuró para sí mismo: «El río va a crecer, puedo sentirlo en mis huesos viejos». Pero nadie le prestó atención. Don Eusebio siempre estaba prediciendo desastres que nunca llegaban. La gente había aprendido a ignorar sus advertencias. Esa noche la lluvia comenzó. Al principio fue apenas una llovizna ligera, el tipo de lluvia que los agricultores reciben con gratitud porque promete buenas cosechas. Pero conforme pasaban las horas, la intensidad aumentaba. Para la medianoche, el agua caía en cortinas gruesas que hacían imposible ver más allá de unos pocos metros. El sonido era ensordecedor, como 1000 tambores golpeando al mismo tiempo. Gabriel se despertó en medio de la noche con un sentimiento de inquietud que no podía explicar. Se levantó de su petate y caminó hasta la ventana, mirando hacia afuera a través de las rendijas de madera. La oscuridad era absoluta, interrumpida solo por los relámpagos que iluminaban el paisaje en flashes estroboscópicos. Durante uno de esos destellos, Gabriel vio el río a la distancia. Incluso desde lejos, podía ver que estaba más alto de lo normal. Sus aguas, normalmente tranquilas, ahora agitadas y turbulentas. Un mal presentimiento se instaló en su estómago como una piedra fría. «Santiago», llamó suavemente a su hijo. «Despierta, necesitamos prepararnos». «¿Prepararnos para qué, padre?», preguntó Santiago, frotándose los ojos con confusión. «Para lo que sea que viene», respondió Gabriel. Padre e hijo pasaron la siguiente hora moviendo sus pocas pertenencias valiosas a los estantes más altos de la casa. Gabriel sacó a Trueno, Relámpago y Esperanza del pequeño establo y los ató más cerca de la casa, bajo el alero del techo, donde tendrían algo de protección de la lluvia. Los animales estaban inquietos, moviendo sus cabezas nerviosamente, como si ellos también sintieran que algo terrible se acercaba. La lluvia continuó durante todo el miércoles, y el jueves, y el viernes. 3 días de diluvio constante que convertía cada camino en un río de lodo, cada campo en un pantano. El río crecía visiblemente hora tras hora, sus aguas marrones y furiosas tragándose las orillas, acercándose cada vez más a las casas más cercanas. El viernes por la tarde, un mensajero llegó galopando desde el pueblo río arriba, su caballo salpicado de lodo hasta el cuello. «¡El dique se rompió!», gritaba mientras cabalgaba por las calles de Valle de las Cañas. «El dique de contención en las montañas se rompió.
Millones de litros de agua están bajando. Llegará aquí en menos de 2 horas. ¡Evacúen! ¡Evacúen ahora! El pánico se extendió por el pueblo como fuego en pasto seco. La gente salió corriendo de sus casas, algunos tratando de apilar sacos de arena, otros simplemente huyendo hacia las colinas con lo que podían cargar. Madres gritaban buscando a sus hijos. Hombres gritaban órdenes contradictorias. El caos era absoluto. Don Rodrigo, con sus recursos abundantes, actuó rápidamente. Ordenó a sus trabajadores que llevaran sus 120 vacas a las colinas altas donde estarían seguras. Cargó carretas con sus posesiones más valiosas, arcas con dinero, documentos de propiedad, muebles finos. Sus 3 hijos mayores coordinaban la operación mientras él gritaba instrucciones desde su caballo. En medio de todo esto, pasó junto a la humilde casa de Gabriel, donde vio al viudo y a su hijo atando cuerdas alrededor de los cuellos de Trueno y Relámpago. «¡Don Gabriel!», gritó Rodrigo con algo que casi parecía genuina preocupación, aunque probablemente era solo el miedo que iguala temporalmente a todos los hombres. «Deje esos animales inútiles y corra a las colinas. ¡No hay tiempo!». Gabriel levantó la vista, su rostro mojado por la lluvia, y negó con la cabeza. «No voy a dejarlos, don Rodrigo. Si nos toca morir, moriremos juntos». Rodrigo lo miró como si estuviera loco, negó con la cabeza con incredulidad y siguió cabalgando hacia la seguridad de las colinas. El rugido del agua llegó antes que el agua misma. Era un sonido que Gabriel nunca olvidaría por el resto de su vida, como el gruñido de una bestia gigantesca y hambrienta que venía a devorar todo a su paso. Los árboles a lo largo del río comenzaron a caer, arrancados de raíz por la fuerza imposible del torrente. Y entonces, como una pared líquida de 3 metros de altura, la inundación llegó a Valle de las Cañas. El agua golpeó las primeras casas del pueblo con la fuerza de un martillo gigante. Paredes de adobe se desmoronaron instantáneamente. Techos de paja volaron por los aires como hojas secas. Carretas, herramientas, muebles, todo fue tragado por el diluvio furioso. El sonido era ensordecedor. El rugido del agua mezclado con los gritos de terror de las personas que no habían evacuado a tiempo. La casa de Gabriel, situada en un terreno ligeramente elevado, resistió el impacto inicial, pero el agua seguía subiendo. En cuestión de minutos había alcanzado la altura de las rodillas, luego la cintura, luego el pecho. ¡Al techo!, gritó Gabriel, empujando a Santiago hacia la escalera de madera que conducía al tejado. «Lleva las cuerdas. Vamos a subir a los animales». Lo que siguió fue una batalla desesperada contra el tiempo y el agua. Gabriel y Santiago, trabajando con una sincronización nacida de años de trabajo conjunto, amarraron cuerdas alrededor de Trueno, Relámpago y Esperanza. Los animales, aterrorizados por el agua que subía rápidamente, resistían y pateaban. Pero Gabriel les hablaba con voz firme y tranquilizadora, incluso mientras el agua le llegaba al cuello. «Confía en mí, Trueno. Confía en mí, viejo amigo. Vamos a subir. Vamos a estar bien». Con una fuerza que solo el amor y la desesperación pueden dar, padre e hijo lograron guiar a los 3 animales por la rampa improvisada hasta el techo de la casa. Era un techo fuerte, construido con vigas de madera sólida que el abuelo de Gabriel había cortado personalmente de los bosques de las montañas décadas atrás. Pero incluso ese techo temblaba bajo el peso de 3 animales grandes, más 2 humanos. Desde su posición elevada, Gabriel y Santiago pudieron ver la devastación completa. Valle de las Cañas había desaparecido bajo un mar marrón y furioso. Solo los techos de las casas más altas sobresalían del agua, islas temporales en un océano de destrucción. Y en esos techos, Gabriel podía ver figuras, personas que habían quedado atrapadas, agitando los brazos, gritando pidiendo ayuda que no parecía llegar de ningún lado.
En un techo a unos 50 metros de distancia, Gabriel reconoció a la familia Mendoza, el padre, la madre y sus 4 hijos pequeños, y todos apiñados juntos, aterrorizados. En otro techo, doña Petra, la anciana a quien habían ayudado a arar su campo, estaba sola, aferrándose a la chimenea de su casa mientras el agua amenazaba con llevarla. Y allá, en lo que alguna vez fue la parte más alta y segura del pueblo, Gabriel vio algo que nunca pensó que vería. Don Rodrigo Salazar, el hombre más rico del valle, estaba atrapado en una rama gruesa de un árbol grande. Sus ropas finas estaban hechas jirones. Su rostro estaba pálido de terror y sus dedos se aferraban a la corteza con tanta fuerza que probablemente estaban sangrando. Sus gritos de ayuda eran apenas audibles sobre el rugido del agua. «Padre, mira», dijo Santiago señalando hacia donde estaba Rodrigo. «Don Rodrigo está atrapado, va a morir». Gabriel miró hacia el hombre que lo había humillado tantas veces. El hombre que había dicho que sus animales eran inútiles. El hombre que se había burlado de su pobreza y su bondad. Durante un momento, solo un momento, Gabriel sintió algo oscuro moverse en su corazón. La tentación de no hacer nada, de dejar que el destino siguiera su curso, de permitir que la justicia poética se cumpliera. Pero ese momento pasó tan rápido como vino, porque Gabriel no era un hombre que se dejara definir por la crueldad de otros. Era un hombre que se dejaba definir por sus propias convicciones. La noche cayó sobre Valle de las Cañas sumergido y con ella llegó un frío penetrante. La lluvia había parado finalmente, pero el agua seguía alta, negándose a retroceder. En la oscuridad, los gritos de ayuda se volvían más desesperados, más débiles, más aterradores. Santiago y Gabriel se acurrucaron contra trueno y relámpago, usando los cuerpos grandes y cálidos de los bueyes como protección contra el viento helado que ahora soplaba sobre el agua. Esperanza estaba echada cerca, temblando pero viva. «Padre», susurró Santiago, sus dientes castañando de frío. «¿Vamos a morir aquí?» Gabriel abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo cómo el cuerpo del muchacho temblaba contra el suyo. «No, hijo, no vamos a morir. Dios no nos ha traído tan lejos para abandonarnos ahora. Tu madre me lo prometió en un sueño la noche antes de morir. Me dijo, Gabriel, habrá días oscuros, pero Dios siempre envía su luz cuando la oscuridad es más profunda. Y yo le creo. ¿De verdad mamá te dijo eso?», preguntó Santiago, su voz quebrada de emoción. «Tan cierto como que estoy aquí contigo ahora», respondió Gabriel besando la cabeza de su hijo. Se quedaron así, padre e hijo, rodeados por los 3 animales que el mundo consideraba inútiles, en un techo que temblaba bajo sus pies, rodeados por agua que había tragado todo lo que conocían, bajo un cielo sin estrellas que prometía más oscuridad antes del amanecer. Y en ese momento de desesperación absoluta, cuando todo parecía perdido, cuando la muerte parecía no solo posible sino probable, Gabriel hizo lo único que sabía hacer en los momentos más oscuros: oró. La oración de Gabriel esa noche no fue elaborada ni teológicamente sofisticada. Fue la oración cruda y desesperada de un padre que había llegado al límite absoluto de lo que un ser humano puede soportar. «Señor», susurró Gabriel con voz quebrada, sus palabras apenas audibles sobre el viento que soplaba helado sobre el agua oscura. «No entiendo por qué estamos aquí. No entiendo por qué el sufrimiento persigue a los que intentan hacer lo correcto. He tratado de vivir con bondad. He tratado de honrar la memoria de mi esposa. He cuidado de estos animales que el mundo desprecia, tal como tú cuidas de nosotros cuando el mundo nos desprecia. No te pido riqueza, nunca te la he pedido. Solo te pido vida por mi hijo, Señor, por Santiago, que apenas está comenzando su camino. Si alguien debe morir esta noche, que sea yo. Pero por favor, sálvalo a él. Santiago,
Escuchando las palabras de su padre, comenzó a llorar silenciosamente. Nunca había escuchado tanto dolor concentrado en tan pocas palabras. «Y Señor», continuó Gabriel, «si hay alguna manera, cualquier manera, de salvar a las personas que están atrapadas en este valle, úsanos. Usa nuestras manos, usa nuestras fuerzas, usa incluso estos animales viejos que tanto amo, porque una vida vivida solo para uno mismo no tiene sentido. Hágase tu voluntad, no la mía». En el momento exacto en que Gabriel pronunció esas últimas palabras, algo extraordinario sucedió. La niebla que había estado cubriendo el agua como una sábana gris comenzó a moverse, arremolinándose de maneras que no seguían los patrones del viento. Se concentró en un punto específico, tal vez a 20 metros de donde estaban Gabriel y Santiago en el techo, y entonces, emergiendo de esa niebla como si hubiera sido tejido por ella misma, apareció un bote pequeño. Era de madera vieja, simple, sin nada especial en su apariencia, pero lo que lo hacía imposible era que se movía contra la corriente, deslizándose suavemente sobre el agua turbulenta como si fuera un lago tranquilo en un día de verano. En el bote había un hombre, un anciano. Era delgado hasta el punto de parecer frágil, vestido con ropas simples que eran difíciles de distinguir en la oscuridad. Pero había luz emanando de él. No una luz brillante y obvia como las de las lámparas, sino un resplandor suave que parecía venir de su interior, como si su piel fuera una pantalla delgada apenas conteniendo el fuego de su alma. El anciano remaba con movimientos lentos y deliberados, y el bote se acercaba directamente hacia el techo donde estaban Gabriel, Santiago y los 3 animales. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el anciano levantó la vista y Gabriel vio su rostro. Era un rostro marcado por arrugas innumerables, cada una contando una historia de tiempo inmemorial. Sus ojos eran de un color que Gabriel no podía nombrar, algo entre gris y dorado, y cuando lo miraban, Gabriel sentía que esos ojos veían no solo su cuerpo, sino su alma completa, cada pensamiento que había pensado, cada acción que había tomado, cada decisión que había enfrentado. «Gabriel», dijo el anciano, y su voz era como música antigua, resonando con ecos de algo sagrado. «He escuchado tu oración». El corazón de Gabriel latía tan fuerte que pensó que explotaría. «¿Y quién es usted?», logró preguntar, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Soy un mensajero», respondió el anciano con una sonrisa que era simultáneamente triste y llena de esperanza. «Y vengo a ofrecerte una elección. Este bote puede llevar a 2 personas. Puedo salvarte a ti y a tu hijo ahora mismo. Pueden estar en las colinas, seguros y secos, en cuestión de minutos. O...». El anciano hizo una pausa, mirando no a Gabriel, sino a Trueno, Relámpago y Esperanza, los 3 animales que temblaban de frío en el techo. «O puedo darte otra cosa, un milagro que salvará no solo a ustedes 2, sino a todos los que están atrapados en este valle. Pero ese milagro requerirá algo de ti. Requerirá fe absoluta en lo que parece imposible. Requerirá que confíes más allá de lo que la razón puede comprender». Santiago miró a su padre con ojos llenos de lágrimas. «Padre, por favor, subamos al bote. Estoy asustado. Quiero vivir». Gabriel miró a su hijo, luego al anciano, luego a los animales que había cuidado durante tantos años. Podía escuchar los gritos de la familia Mendoza en la distancia, los llantos de doña Petra, los gritos desesperados de don Rodrigo desde su árbol. 40, tal vez 50 personas estaban atrapadas en ese valle inundado, esperando una muerte que parecía inevitable. «Si elijo el milagro», preguntó Gabriel con voz firme, a pesar del miedo que sentía, «¿qué me pides a cambio?». El anciano sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro en algo que no era completamente humano, algo más antiguo y más puro. «No te pido nada a cambio.
El milagro ya está pagado por años de bondad, por años de fidelidad, por años de amar lo que otros desprecian. Solo necesito que creas. ¿Puedes creer, Gabriel? Creo, respondió Gabriel sin dudar, y en ese momento sintió algo cambiar en el aire mismo, como si el universo hubiera escuchado y respondido. El anciano se levantó en el bote, que de alguna manera permanecía perfectamente estable a pesar del agua turbulenta. Extendió sus manos, primero hacia Trueno, luego hacia Relámpago y finalmente hacia Esperanza. No los tocó físicamente, pero Gabriel vio algo pasar del anciano a los animales, algo que brillaba como hilos dorados de luz que fluían en el aire. Trueno, el buey de 20 años cuyas patas siempre temblaban con cada paso, de repente levantó la cabeza con fuerza renovada. Sus ojos, que habían estado vidriosos y cansados, ahora brillaban con un fuego interior que Gabriel nunca había visto. El animal dejó escapar un mugido profundo que resonó sobre el agua como el sonido de un cuerno de guerra. Relámpago, que cojeaba de su pata delantera derecha desde hace años, se levantó sobre sus 4 patas con equilibrio perfecto. La lesión que había cargado durante tanto tiempo simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Y Esperanza, la vaca flaca cuyas costillas siempre eran visibles, de repente parecía más fuerte, más sólida, más llena de vida de lo que había estado en una década. Estos animales que el mundo desprecia, dijo el anciano con voz que ahora sonaba como un coro de muchas voces hablando al unísono, han sido elegidos para un propósito que nadie imaginó. Trueno y Relámpago, que todos decían que eran demasiado viejos para trabajar, se convertirán en salvadores. Y Esperanza, que todos decían que era inútil, se convertirá en fuente de vida. El anciano miró directamente a los ojos de Gabriel. Cuando amanezca, baja a estos 2 bueyes al agua. No temas, ellos sabrán qué hacer. Y en cuanto a la vaca, cuando las aguas retrocedan y el hambre llegue, confía en ella. Producirá abundancia donde solo había escasez. Santiago, que había estado observando todo esto con una mezcla de terror y asombro, susurró: «Esto no puede ser real. Estoy soñando. Esto tiene que ser un sueño». El anciano se volvió hacia el joven con compasión infinita en sus ojos. «Santiago, hijo de Gabriel, hijo de María, esto es más real que cualquier cosa que hayas experimentado antes. Recordarás esta noche por el resto de tu vida, y cuando seas viejo y tengas tus propios hijos, les contarás esta historia, y ellos contarán a sus hijos, porque esta noche, en este valle inundado, el cielo tocó la tierra». Entonces el anciano comenzó a alejarse en su bote, remando de nuevo contra la corriente imposible, pero antes de que la niebla lo envolviera completamente, se volvió una última vez. «Gabriel», llamó, «una cosa más. Don Rodrigo, el hombre que te ha humillado tantas veces, está a punto de caer de ese árbol. Cuando lo haga, cuando esté a punto de ahogarse en el agua oscura, tus bueyes lo salvarán. Y ese día, ese hombre orgulloso aprenderá lo que tú ya sabes, que ante Dios, toda riqueza humana no vale nada y toda humildad es preciosa». Y con esas palabras, el anciano y su bote desaparecieron en la niebla como si nunca hubieran estado allí, excepto que Gabriel y Santiago sabían que había estado allí. Los animales transformados a su lado eran prueba viviente de que algo imposible había ocurrido. Las horas restantes de esa noche fueron las más largas de sus vidas. Gabriel y Santiago se abrazaron contra los animales, sintiendo el calor nuevo que emanaba de sus cuerpos, esperando que llegara el amanecer y con él la revelación de lo que el milagro significaría realmente. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los primeros rayos de luz comenzaron a aparecer en el horizonte este. El cielo pasó de negro a gris, de gris a rosa, de rosa a dorado. Y con la luz, Gabriel pudo ver la devastación completa del valle.
Casas destruidas, árboles arrancados, escombros flotando en todas direcciones. Pero también pudo ver algo más. Las personas que seguían vivas, todavía aferradas a techos y árboles, todavía esperando un milagro que no sabían que ya estaba en camino. Gabriel se levantó, sus piernas entumecidas por haber estado sentado toda la noche. Miró a Trueno y Relámpago, que ahora lo miraban con una inteligencia que parecía ir más allá de lo animal. «Está bien», dijo Gabriel, su voz temblando no de miedo, sino de fe. «Vamos a confiar». Guió a los dos bueyes hacia el borde del techo, donde el agua todavía llegaba a casi 2 metros de profundidad. Por un momento, dudó. Todo en su experiencia le decía que los bueyes no sabían nadar, que esto terminaría en tragedia. Pero entonces recordó las palabras del anciano. «Ellos sabrán qué hacer». «Trueno», dijo Gabriel, acariciando el lomo fuerte del buey más viejo, «confío en ti, confío en que Dios te ha dado un propósito». Y con una fe que desafiaba toda lógica, Gabriel guió a Trueno al agua. Lo que sucedió a continuación fue algo que dejaría a todo el valle sin palabras durante generaciones. Trueno entró al agua, y en lugar de hundirse o luchar torpemente como cualquier buey haría, comenzó a nadar. Pero no era la natación torpe y desesperada de un animal que lucha por sobrevivir. Era la natación poderosa, fluida y confiada de una criatura nacida para el agua. Sus patas se movían con coordinación perfecta, impulsándolo a través de la corriente que todavía era fuerte. Su cabeza permanecía alta sobre la superficie, sus ojos fijos en un objetivo que solo él podía ver. Relámpago lo siguió inmediatamente, moviéndose con la misma gracia imposible. Santiago gritó desde el techo: «¡Padre, están nadando! ¡Los bueyes están nadando!». Gabriel también estaba gritando, pero no de sorpresa, sino de alabanza. «¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios en las alturas!». Los dos bueyes nadaron directamente hacia el techo más cercano, donde la familia Mendoza estaba atrapada. Gabriel pudo ver sus rostros, los padres con expresiones de incredulidad, los 4 niños señalando con dedos temblorosos, todos incapaces de procesar lo que estaban viendo. Trueno llegó primero al techo, se posicionó junto a él, manteniéndose perfectamente estable en el agua como si fuera una plataforma flotante. El padre de la familia Mendoza, un hombre llamado Roberto, miró al buey, luego al agua, luego de nuevo al buey. «¡Es un milagro!», gritó Roberto. «Dios ha enviado salvación». Rápidamente Roberto bajó a su hijo menor al lomo de Trueno. El niño, que no podía tener más de 4 años, se aferró al pelaje del buey con manos pequeñas y aterrorizadas. Trueno, sintiendo el peso del niño, inmediatamente comenzó a nadar de regreso hacia tierra firme, hacia las colinas donde el agua no había llegado. Su natación era tan estable que el niño viajaba como si estuviera sentado en un bote. Mientras Trueno hacía su primer viaje de rescate, Relámpago había llegado al techo y esperaba al siguiente pasajero. Roberto bajó a su segunda hija, una niña de 6 años, al lomo del segundo buey. Ella también se aferró con fuerza, y Relámpago comenzó su nado hacia la salvación. Desde el techo de su propia casa, Gabriel y Santiago observaban con lágrimas corriendo libremente por sus rostros. «Padre», sollozó Santiago, «tus animales inútiles están salvando vidas. Los animales que todos despreciaban están salvando al pueblo entero». «No son mis animales», respondió Gabriel con voz quebrada de emoción. «Nunca lo fueron. Siempre fueron de Dios. Nosotros solo fuimos privilegiados de cuidarlos hasta que Él los necesitara». Durante las siguientes 4 horas, Trueno y Relámpago trabajaron sin descanso como si fueran instrumentos directos de la voluntad divina. Viaje tras viaje, nadando contra corrientes que habrían ahogado a cualquier animal normal. Los 2 bueyes que todos habían despreciado se convirtieron en los héroes más improbables que Valle de las Cañas jamás había conocido. Primero rescataron al resto de la familia Mendoza
los otros dos hijos y luego a los padres, Roberto y su esposa Carmen, que lloraban de gratitud mientras eran transportados sobre el lomo de Trueno hacia tierra firme. Carmen no paraba de repetir, «Gracias, Dios mío, gracias, Dios mío», una y otra vez como un mantra sagrado. Luego fueron por doña Petra, la anciana que Gabriel había ayudado a arar su campo semanas atrás. Cuando Relámpago llegó a su techo, la mujer de más de 70 años estaba tan débil que apenas podía aferrarse a la chimenea. Sus dedos arrugados habían perdido casi toda su fuerza, pero Relámpago se posicionó tan cerca del techo que prácticamente la anciana pudo simplemente deslizarse sobre su lomo. Y cuando estuvo segura encima del buey, doña Petra comenzó a cantar un himno antiguo, con voz quebrada pero llena de fe. A Dios sea la gloria, grandes cosas Él ha hecho. Los rescates continuaron metódicamente. La familia Vázquez, padre, madre, abuela y 3 hijos, la viuda Rosario y sus 2 hijas adolescentes, don Eusebio, el anciano que había predicho la inundación, pero a quien nadie había escuchado, Tomás y su hijo pequeño, el niño que había estado enfermo y que Gabriel había alimentado con la leche de esperanza. El niño, al ver a Trueno, gritó, «¡Papá! ¡Es el buey del Señor bueno! ¡El Señor bueno nos envió ayuda!». Cada persona rescatada llegaba a las colinas con la misma expresión, incredulidad mezclada con gratitud abrumadora. Y todos preguntaban lo mismo, ¿de quién son esos bueyes milagrosos? Y alguien siempre respondía, son de don Gabriel, el viudo humilde que vive en las afueras. Los mismos bueyes que don Rodrigo llamaba inútiles. Para el mediodía, Trueno y Relámpago habían rescatado a 45 personas, 45 vidas que habrían terminado ahogadas en esas aguas oscuras si no fuera por 2 animales viejos que habían sido transformados por un toque divino. Gabriel y Santiago también habían sido rescatados, montando en los lomos de sus propios bueyes cuando finalmente bajaron de su techo. Esperanza, la vaca, nadó por sí misma siguiendo a los bueyes, moviéndose por el agua con una gracia que ninguna vaca debería poseer. Cuando llegaron a las colinas donde todos los supervivientes se habían reunido, Gabriel fue recibido no como el hombre pobre y humillado que había sido, sino como un héroe. Las personas se agolparon a su alrededor, tocando sus ropas, besando sus manos, llorando contra su pecho. Madres le presentaban a sus hijos que habían sido salvados. Ancianos se arrodillaban ante él. «No», decía Gabriel una y otra vez, levantando a la gente del suelo. «No se arrodillen ante mí. No soy yo quien los salvó. Fue Dios. Siempre fue Dios. Yo solo cuidé de sus instrumentos». Pero había 2 personas que aún faltaban en ese grupo de supervivientes. Y Gabriel lo sabía, lo sentía como un peso en su corazón. Don Rodrigo y uno de sus hijos mayores, Marcos, todavía estaban atrapados. Gabriel escaneó el valle inundado, buscando el árbol grande donde había visto a Rodrigo la noche anterior. Finalmente lo encontró, más de 100 metros hacia el sur, y lo que vio hizo que su corazón se encogiera. Rodrigo todavía estaba allí, aferrado a la rama con lo que debían ser sus últimas fuerzas. Incluso desde la distancia, Gabriel podía ver que el hombre rico estaba al borde del colapso total. Sus brazos temblaban violentamente, su cabeza colgaba hacia abajo. Cualquier momento podría ser el último. Y cerca de él, en otro árbol más pequeño, estaba Marcos, el hijo mayor de Rodrigo, un joven de 25 años que también luchaba por mantenerse vivo. Santiago vio la mirada de su padre y supo inmediatamente lo que estaba pensando. «Padre, no. Dejemos que otra persona vaya por ellos. Has hecho suficiente y además, después de todo lo que don Rodrigo te hizo». Gabriel se volvió hacia su hijo y puso ambas manos sobre sus hombros, mirándolo directamente a los ojos. «Santiago, escúchame bien. Si solo salvamos a quienes nos aman, ¿en qué somos diferentes de cualquier otra persona? Jesús dijo,
Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Don Rodrigo me humilló, se burló de mí, llamó inútiles a nuestros animales, pero sigue siendo un hijo de Dios y sigue siendo un padre que tiene hijos que lo necesitan vivo. Las palabras penetraron en el corazón de Santiago como una flecha de luz. El joven asintió lentamente, limpiándose las lágrimas que habían comenzado a formarse. Tienes razón, padre, siempre tienes razón. Gabriel caminó hacia donde Trueno y Relámpago descansaban después de sus múltiples viajes heroicos. Los dos bueyes levantaron sus cabezas cuando lo vieron acercarse, como si supieran exactamente lo que les iba a pedir. Amigos míos, dijo Gabriel suavemente, acariciando sus lomos húmedos. Sé que están cansados, sé que han dado todo, pero hay 2 personas más que necesitan ayuda. 2 personas más y habremos salvado a todos. ¿Pueden hacer un viaje más? ¿Un último viaje? Trueno se levantó inmediatamente, sacudiendo el agua de su pelaje. Relámpago hizo lo mismo, y en sus ojos Gabriel vio algo que lo llenó de asombro, determinación, propósito, como si estos animales finalmente entendieran por qué habían nacido, por qué habían vivido tantos años, por qué habían soportado ser llamados inútiles durante tanto tiempo. Todo había sido para este momento. Gabriel montó sobre Trueno, algo que rara vez hacía porque el buey siempre había sido demasiado débil para cargar peso humano por mucho tiempo. Pero ahora Trueno lo llevaba como si no pesara nada. Santiago montó sobre Relámpago y juntos, padre e hijo, cabalgaron sobre sus bueyes milagrosos de regreso al agua, de regreso al valle inundado, en una misión de rescate final. La multitud en las colinas observaba en silencio. Algunos oraban en voz baja, otros simplemente miraban con las manos sobre sus corazones. Trueno nadó directamente hacia el árbol donde estaba Rodrigo. Cuando llegaron junto a él, Gabriel pudo ver el estado verdadero del hombre. Sus dedos sangraban de aferrarse a la corteza áspera, su rostro estaba pálido como la muerte, sus labios estaban azules de hipotermia, y sus ojos estaban vidriosos, apenas consciente. «Don Rodrigo», llamó Gabriel con voz fuerte, «suéltese, déjese caer, lo voy a atrapar». Rodrigo levantó la vista lentamente, como si el simple acto de mover la cabeza requiriera toda su energía restante. Cuando vio quién estaba allí, cuando reconoció a Gabriel sobre el lomo de Trueno, algo se rompió en su interior. No era solo su cuerpo, que estaba al borde del colapso, sino también su orgullo, su arrogancia, todo el edificio de superioridad que había construido durante toda su vida. «Gabriel», susurró con voz ronca, apenas audible, «¿viniste por mí después de todo lo que... después de cómo te traté?» «Sí», respondió Gabriel simplemente, «vine por usted, porque eso es lo que hacen los hijos de Dios. Ahora suéltese, confíe en mí como yo confié en Dios». Rodrigo miró hacia abajo al agua oscura que había sido su prisión durante más de 12 horas. Todo su instinto le gritaba que no soltara la rama, que soltarla significaba muerte, pero ya no tenía fuerzas para seguir aferrándose. Sus dedos estaban entumecidos, sus brazos gritaban de dolor. Entonces, en un acto de fe que nunca había experimentado antes en su vida privilegiada, don Rodrigo Salazar soltó la rama. Cayó hacia el agua, pero nunca la tocó. Gabriel lo atrapó con brazos que de alguna manera encontraron la fuerza que no deberían tener, tirando del hombre corpulento sobre el lomo de Trueno frente a él. Rodrigo era pesado, mucho más pesado que cualquier otra persona que los bueyes habían rescatado ese día. Pero Trueno apenas se hundió bajo el peso adicional. El buey simplemente ajustó su posición y comenzó a nadar de regreso hacia las colinas. Rodrigo, ahora seguro sobre el lomo del animal que había llamado inútil, comenzó a sollozar incontrolablemente. Su cuerpo entero temblaba, no solo de frío, sino de algo más profundo. El derrumbe completo de todo lo que había creído sobre el mundo, sobre el valor,
sobre lo que realmente importaba. Lo siento, lloraba contra el hombro de Gabriel. Dios mío, lo siento tanto. Fui un tonto, fui cruel, fui ciego. Este animal que yo desprecié acaba de salvarme la vida. Y tú, a quien yo humillé, viniste por mí cuando nadie más lo habría hecho. Gabriel no dijo nada. Simplemente sostuvo al hombre quebrantado, mientras Trueno los llevaba hacia la salvación. Mientras tanto, Santiago y Relámpago habían llegado al árbol donde estaba Marcos, el hijo de Rodrigo. El rescate fue más rápido, porque Marcos era más joven y tenía más fuerzas restantes. Se deslizó sobre el lomo de Relámpago y el buey inmediatamente comenzó a nadar hacia la orilla. Cuando los cuatro, Gabriel y Rodrigo sobre Trueno, Santiago y Marcos sobre Relámpago, finalmente llegaron a las colinas donde esperaba la multitud, fueron recibidos con una explosión de aplausos, gritos de alegría y alabanzas a Dios. Las personas corrieron hacia ellos, ayudando a bajar a Rodrigo, quien apenas podía mantenerse en pie. El hijo de Rodrigo, Marcos, corrió hacia su padre y lo abrazó con una fuerza que amenazaba con romperlo. «Padre, pensé que te había perdido. Pensé que morirías en ese árbol». Rodrigo, todavía temblando, miró a su hijo a través de lágrimas que no paraban de fluir. Debería haber muerto, merecía morir, pero Dios, en su misericordia infinita, envió al hombre que yo más había herido para salvarme. ¿Entiendes la lección, hijo? ¿Entiendes lo que Dios está enseñándonos? El joven Marcos asintió. También llorando ahora, Rodrigo se volvió hacia donde estaba Gabriel, rodeado por personas que lo felicitaban y le daban las gracias. Con piernas temblorosas, el hombre que alguna vez fue el más rico y arrogante del valle, caminó hasta el viudo humilde. Y allí, frente a todo el pueblo, frente a más de 100 testigos, don Rodrigo Salazar cayó de rodillas en el lodo ante Gabriel. «Perdóname», dijo con voz quebrada. «Perdóname por mi arrogancia. Perdóname por mis burlas, perdóname por mi crueldad. Tenías razón en todo. Yo tenía mucho, pero no era nada. Tú tenías poco, pero eres grande ante Dios. Estos animales que llamé inútiles han salvado 47 vidas hoy, incluyendo la mía. Y tú, al quien llamé tonto, has demostrado más sabiduría que todos los hombres ricos del mundo». Gabriel se arrodilló también, bajándose al nivel de Rodrigo, y levantó el rostro del hombre para mirarlo a los ojos. «Don Rodrigo, no necesito que se arrodille ante mí, solo necesito que entienda lo que Dios le está enseñando hoy, que a sus ojos no hay ricos ni pobres, solo hay corazones humildes y corazones orgullosos. Y Él siempre, siempre elige exaltar al humilde y humillar al orgulloso. No porque sea cruel, sino porque es la única manera de que aprendamos». «Lo entiendo», susurró Rodrigo, «por primera vez en mi vida. Lo entiendo». Las aguas comenzaron a retroceder esa tarde, drenándose de regreso hacia el río que había vuelto a sus cauces normales ahora que las lluvias en las montañas habían cesado. Para el atardecer, el pueblo podía caminar por las calles otra vez, aunque las calles estaban llenas de lodo, escombros y destrucción. La inundación había destruido casi todo: casas, graneros, campos de cultivo, pero no había destruido lo más importante: las 47 vidas que Trueno y Relámpago habían salvado. Esa noche, mientras todos acampaban en las colinas porque sus casas estaban demasiado dañadas para habitarlas, alguien gritó: «47. Los bueyes de don Gabriel salvaron exactamente 47 vidas». Y entonces, alguien más, una mujer anciana que sabía mucho de la Biblia, gritó con voz temblorosa: «47». En el Evangelio de Juan, capítulo 21, cuando Jesús resucitado les dijo a sus discípulos dónde pescar, sacaron 153 peces. Y en la historia de Noé, el arca estuvo flotando durante 150 días. Los números de Dios siempre tienen significado. 47 vidas salvadas no es casualidad, es la firma de Dios en este milagro. La multitud estalló en alabanzas, levantando sus manos al cielo estrellado, cantando himnos antiguos.
algunos riendo de pura alegría, otros llorando de gratitud. Y en medio de todo eso, Gabriel simplemente se sentó junto a Trueno y Relámpago, acariciando sus lomos cansados, susurrando: «Gracias, viejos amigos, gracias por dejarme cuidarlos todos estos años. Gracias por enseñarme que Dios siempre tiene un plan». Pero el milagro aún no había terminado. Había una segunda parte que estaba a punto de revelarse. Los días siguientes a la inundación fueron días de reconstrucción dolorosa. El pueblo trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, limpiando escombros, reparando casas, intentando salvar lo que quedaba de sus vidas anteriores. Pero había un problema que ningún trabajo duro podía resolver: el hambre. La inundación había destruido todas las cosechas. Los campos que habían estado verdes y prometedores ahora eran extensiones de lodo estéril. Los graneros donde se guardaba el maíz y el trigo habían sido arrasados, sus contenidos arrastrados por las aguas furiosas. Y lo peor de todo, casi todas las vacas lecheras del valle habían muerto ahogadas, incluyendo 80 de las 120 vacas de don Rodrigo. Las pocas vacas que habían sobrevivido estaban tan traumatizadas y desnutridas que no producían leche. Sus ubres colgaban secas e inútiles. Las madres del pueblo miraban a sus hijos con desesperación, sabiendo que los más pequeños no sobrevivirían sin leche. Entonces, una semana después de la inundación, algo extraordinario comenzó a suceder con Esperanza. Gabriel notó que la vaca, que siempre había producido apenas 2 o 3 litros de leche al día, de repente tenía las ubres hinchadas y pesadas. Cuando la ordeñó esa mañana, el líquido blanco fluía en torrentes abundantes que llenaban el cubo 1, 2, 3 veces. Cuando terminó de ordeñar, Gabriel miró los 3 cubos llenos con incredulidad absoluta: 30 litros. Esperanza había producido 30 litros de leche en una sola ordeñada. Santiago, que estaba junto a su padre, susurró con asombro: «Padre, esto es imposible. Ninguna vaca produce tanto. Ni siquiera las vacas más jóvenes y fuertes producen más de 10 litros». Gabriel recordó las palabras del anciano aquella noche en el techo. Y Esperanza, que todos decían que era inútil, se convertirá en fuente de vida. «No es imposible», dijo Gabriel con lágrimas en los ojos, «cuando Dios decide convertir la escasez en abundancia». Esa mañana, Gabriel y Santiago cargaron los 3 cubos de leche en una carreta y fueron directamente a la plaza del pueblo. Cuando llegaron, gritaron: «¡Leche fresca! ¡Leche para todos los niños! ¡Gratis!». Las madres llegaron corriendo con sus jarras y recipientes. Y había suficiente, más que suficiente. Cada niño del pueblo bebió leche fresca esa mañana, y aún sobraba. Y no fue solo ese día. Cada mañana durante los siguientes 6 meses, mientras el pueblo se recuperaba lentamente de la devastación, Esperanza producía 30 litros de leche, cada mañana, sin falta, alimentando a todos los niños del valle, evitando la desnutrición que habría matado a los más débiles. Los veterinarios que vinieron de la ciudad para examinar a la vaca no podían explicarlo. «Es biológicamente imposible», decían, rascándose las cabezas con confusión. «Pero está sucediendo frente a nuestros ojos. No necesitan explicarlo», respondía Gabriel con una sonrisa tranquila. «Solo necesitan aceptarlo como el regalo que es». Don Rodrigo, transformado por su experiencia cercana a la muerte, no se quedó pasivo ante la generosidad de Gabriel. Una tarde, 3 meses después de la inundación, apareció en la casa reconstruida de Gabriel, con un documento legal en sus manos. «Don Gabriel», dijo el hombre, que ya no era arrogante sino humilde, «he venido a saldar una deuda que nunca podré pagar completamente. Estos documentos transfieren 20 hectáreas de mi mejor tierra a su nombre». Y no, levantó su mano cuando Gabriel comenzó a protestar. «No es caridad, es justicia. Es lo mínimo que puedo hacer por el hombre cuyos animales salvaron mi vida y cuya bondad salvó mi alma».
Gabriel aceptó, no por codicia, sino porque entendió que rechazar el regalo habría herido el proceso de transformación de Rodrigo. Los años que siguieron fueron años de prosperidad tranquila. Gabriel trabajaba su tierra expandida con la ayuda de Santiago, que ahora era un hombre joven lleno de la misma sabiduría que su padre. Rodrigo se convirtió en su amigo más cercano y socio en varios proyectos agrícolas que beneficiaban a todo el valle. Trueno vivió hasta los 26 años, una edad que ningún buey había alcanzado antes en la memoria del pueblo. Cuando finalmente llegó su último día, murió pacíficamente echado bajo el mismo árbol donde había descansado tantas noches. Gabriel y Santiago cavaron su tumba con sus propias manos y plantaron un roble encima, un árbol que crecería fuerte y duradero, como el espíritu del buey que había salvado tantas vidas. Relámpago lo siguió 2 años después, también muriendo en paz. Su tumba recibió otro roble plantado con amor y gratitud, y Esperanza, la vaca que todos habían llamado inútil, vivió hasta los 24 años, produciendo leche abundante hasta sus últimos meses. Cuando murió, todo el pueblo asistió a su entierro. Las madres cuyos hijos había alimentado lloraban como si hubieran perdido a un miembro de su familia, porque en muchos sentidos lo habían hecho. Santiago se casó con una mujer buena llamada Elena y tuvieron 4 hijos, y a esos niños Gabriel les contaba la historia de Trueno, Relámpago y Esperanza cada noche antes de dormir. Les enseñaba la misma lección que la vida le había enseñado a él. Que Dios siempre ve valor donde el mundo ve inutilidad, que la fidelidad importa más que la riqueza y que los últimos serán primeros en el reino de los cielos. Gabriel vivió hasta los 82 años, respetado y amado por todos. En su lecho de muerte, rodeado por Santiago, Elena, sus 4 nietos y un don Rodrigo que ahora también era anciano, sus últimas palabras fueron: díganles a sus hijos, y que sus hijos digan a sus hijos, nunca desprecien lo que Dios ha bendecido, porque en las manos de Dios lo débil se vuelve fuerte, lo pequeño se vuelve grande, y lo despreciado se convierte en glorioso. Y esas palabras se convirtieron en el lema de Valle de las Cañas, grabadas en una placa de bronce en la plaza del pueblo, junto a una estatua de 2 bueyes y una vaca, recordatorio eterno del día en que Dios demostró que Él siempre recompensa a quienes permanecen fieles. Amigo, si has llegado hasta el final de esta historia, si tu corazón ha sido tocado por este mensaje de fe y fidelidad, dale like ahora mismo para que más personas puedan experimentar lo que acabas de experimentar. Comparte este video con alguien que necesite ser recordado de que Dios tiene un propósito para cada vida, incluso cuando el mundo dice que no tienes valor. Suscríbete a nuestro canal porque tenemos más historias que cambiarán tu perspectiva sobre la vida, sobre Dios y sobre tu propio valor. Recuerda que hay más videos poderosos en tu pantalla esperándote. Muchas gracias por permitirme compartir esta historia contigo. Que Dios bendiga tu vida y te recuerde siempre: lo que el mundo desprecia, Dios lo exalta. Lo que el hombre llama inútil, Dios lo convierte en milagroso. Nunca pierdas la fe, nunca dejes de ser fiel, porque tu momento está llegando. Nos vemos en el próximo video.